utilizaría las mismas reglas. Serían las mismas reglas de emplazamiento, ¿no? A un juicio ordinario. Sí, así es. O sea, tú lo que haces es emplazar a esta persona, ¿no? Entonces tienes que seguir todo este camino que ya comentamos. Tú no te puedes aventar, como me imagino que lo preguntas, para lograr el acto de execuendo, o sea, el embargo. O sea, cuando quieres embargar desde un inicio, ¿no? Entonces, La declaración confesa, claro. sí, claro, La promueves aceptación. medios preparatorios, pero no te puedes ir directo a los edictos. O sea, sería lo ideal, pero no se puede. Entonces, tienes que seguir este mismo camino. Los domicilios que están en el contrato, algún domicilio que tú conozcas. Luego, a las dependencias con registro de nombres, sean o empresas privadas, etcétera. Y una vez que no logras eso y tienes la suerte a lo mejor de que ya es por edictos, lo vas a emplazar a que reconozca ese documento del adeudo y si se va en rebeldía, pues sí, sería válido y le puedes embargar la cantidad esa de tus medios preparatorios. Exactamente. Y la confesión sería el documento fundatorio de la acción, comenta Carla. A ver, dice, para que con la confesional... Sea la base de la acción. O sea, sí, la confesional va a provocarte tu título ejecutivo, pero no, pues tu título ejecutivo es la sentencia, no la confesional. Ok. Muy bien. Después de la contestación de demanda, ahí hay una subrama que podríamos llamar la reconvención, ¿no? Dentro de la misma contestación de demanda. ¿Qué podemos hablar de la reconvención? Bueno, la reconvención en términos vulgares es la contrademanda. O sea, te están demandando a ti y tú le demandas cosas al actor, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, ¿qué pudiera ser en este ejemplo del coche? Te demandan el pago del coche, pero tú además le demandas que habían pactado, no sé, que él te iba a regalar el seguro del coche o algo Y así. no lo hizo, claro. Exacto. Ok, entonces son prestaciones recíprocas, acciones recíprocas. Vamos, nada más hay un principio fundamental ahí que es que tanto la demanda lo principal como lo convencional se va a resolver en una sola sentencia, ¿correcto? De acuerdo. Muy bien. Después de la etapa de contestación de demanda, desahogos de vista, que es, se le da vista a las contrapartes de esa contestación de demanda o de la reconvención, viene el periodo probatorio. El periodo probatorio, estamos en medio del proceso. ¿Qué viene siendo el periodo probatorio? Bueno, el periodo probatorio lo que se busca es que tú acredites los hechos que narraste en tu demanda. Entonces, pues tú tienes que identificar. La verdad es que en la mayoría de los casos todo se prueba con las pruebas documentales. Se puede jugar un poquito con testigos o con la confesional, o a lo mejor si el litigio ya es muy complicado, con periciales, pero en negocios así sencillos como la compraventa de un coche, pues todo se va a resolver con las pruebas documentales, ¿no? Que se desahogan por su propia especial naturaleza, que qué quiere decir esta frasecita, que se van a desahogar leyéndolas, así de fácil. Claro. Y a lo Sí, mejor ¿no? pudieras tener un litigio, pues sí, muy interesante, muy complicado de, no sé, la construcción de obra pública, de alguna plataforma petrolera, o a lo mejor litigio de seguros de campo, por ejemplo, y entonces la litis está en pagarle la indemnización al asegurado de que la cosecha que estaba asegurada se echó a perder y entonces necesitas un perito en ingeniería agrónoma. O sea, a lo mejor ahí ese tipo de procesos ya se vuelven más complicados, donde Exactamente. interviene un perito en alguna materia. Y O peritos. peritos hay de lo que sea, o sea, peritos en idiomas, peritos en ingeniería, en arquitectura, en alimentos, en química. O sea, justo es donde los litigios se vuelven muy interesantes, pues, en los negocios ya muy, muy complicados o incluso en esto de la bursatilización de activos, peritos en finanzas, cosas así, que pudieran dar su opinión sobre la bolsa de valores, etc. Exacto. Podremos decir que dentro del periodo probatorio podemos ofrecer varios tipos de prueba, ¿correcto?
podríamos llamar confesional, declaración de parte, documentales privadas y públicas, testimoniales, las periciales, inspecciones judiciales. De hecho, hay una regla general que menciona: será admisible toda prueba siempre y cuando no esté prohibida o vaya en contra de la buena moral y buenas costumbres. ¿Correcto? Sí, y también es muy importante mencionar que cualquier documental que quieran exhibir como prueba en el juicio, lo tienen que hacer desde su escrito de demanda o desde la contestación, porque después no les va a ser admitida porque tuvieron esa oportunidad al inicio. Y Así la es. única manera en la que se rompe esta regla, o sea, la excepción a esta regla general, es con las pruebas supervinientes. ¿Qué son las pruebas supervinientes? Las pruebas que no teníamos conocimiento al momento de entablar la demanda o de contestar la demanda. Por ejemplo, un documento, algún correo electrónico que nos dé la razón. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, que un cliente me contrata para llevar un asunto y clientes corporativos grandes, o sea, empresas grandes que pues no tienen a lo mejor en mente un solo juicio, sino miles de juicios, que yo estoy llevando el juicio y ellos le mandan un correo a la contraparte negociando, negociando la deuda, y entonces me han ofrecido correos de empleados de mi cliente en donde se está hablando de negociar la El deuda, asunto, sí. el asunto, y además reconociendo adeudos. Sí, Entonces, o quitas, ¿no? exacto. De que no te preocupes, yo sé que me demandaste por 1 millón, pero la suerte principal son 300,000. Y tú Sí, sí, dices, sí, se sí, equivocan y todo. Y entonces ofrecen esos documentos como una prueba superviniente. ¿Por qué? Porque no existían al momento de la presentación de la demanda o de la contestación. sí. Viene ahora sí que es una etapa posterior, ¿no? En el futuro, o Y así es. desconocida o en el futuro. Muy bien, periodo de pruebas, entonces, nada más para concluir, se ofrecen pruebas en el escrito inicial de demanda y se desahogan en una audiencia que se llama audiencia de pruebas y alegatos, ¿correcto? Sí, así es. Ok, en esa audiencia de pruebas y alegatos, ahorita mencionabas las pruebas que por su naturaleza se desahogan de manera inmediata, como las documentales, y hay otras que se mandan a preparar. Por ejemplo, Exactamente. ¿qué se me ocurre? Pues si yo estoy ofertando una prueba que deriva de una grabación que tengo en una USB, me van a señalar una fecha y día, un día y una hora para acudir al juzgado con un equipo técnico, pues puede ser una computadora, y demostrar esa prueba en el procedimiento, ¿no? Ante Sí, el sí, así secretario. es. También cabe mencionar, licenciado Héctor, ¿te ha pasado que tienes que desahogar pruebas en otro partido judicial? Sí, por ejemplo, me han ofrecido mañosamente testigos Ja, que por su edad avanzada no se pueden mover ¿de dónde de, están? Sí. de donde están, y entonces tú tienes que acudir a ese otro juzgado, y en ese otro juzgado se va a desahogar la testimonial. Exactamente. Bueno, malas prácticas o buenas, dependiendo del punto de vista, ¿va? Sí, y bueno, también por ejemplo, otra regla es que los testigos los tienes que ofrecer desde el inicio, no puedes Sí, ofrecerlos después, tienes que decir sus nombres y sus domicilios. así es. Y puedes ofrecer los que tú quieras, pero hay veces que los juzgadores, como creen que estás ofreciendo muchos como para chicanear o dilatar el asunto, te piden que lo reduzcas a 2 por punto que quieras probar. Pero la verdad es que eso lo puedes litigar, o sea, es debatible, porque a lo mejor, o sea, puede ser un criterio muy formalista del juez de decirte, no, nada más 2, pero tú tienes tus recursos, tienes la apelación, el amparo indirecto, como sea, y pues es labor tuya convencer a los jueces de amparo que es importante para ti que te los admitan, ¿no? Y, por Muy ejemplo, bien. también la Ajá. pericial también la tienes que preparar. O sea, en una pericial tienes que ofrecer a tu perito, luego lo tienes que llevar al juzgado para que acepte y proteste el cargo, luego tiene que presentar su dictamen y luego tiene que corroborar el dictamen, o sea, lo tiene que Ratificarlo, sí. ratificar, se me fue la palabra. Claro que sí. Bueno,
Podemos pasar toda la tarde hablando de pruebas porque cada prueba en lo particular, vamos, tiene un capítulo, pero de entrada ya quedamos que los medios probatorios nos sirven para demostrar los hechos controvertidos o desacreditarlos. Y tenemos otra etapa que los alegatos. A ver, claro que sí. Sí, es lo que comentaba. Abascal comenta que la información que brindamos es valiosa, pero con todo respeto es muy genérica, prácticamente no se profundiza. Una pregunta, ¿este curso está enfocado especialmente para abogados o más bien? Pues mira, el curso está enfocado para crédito y cobranza, que pueden ser abogados o no, pero efectivamente, pues el curso es muy genérico, vamos, este tema de juicio ordinario mercantil, el licenciado Héctor no me dejará mentir, pues nos pudo haber llevado semanas, ¿no? Clases enteras en universidad. Lo que ahorita estamos tratando de hacer es recortar temas principales y darle a conocer al auditorio qué sucede con una cobranza en un juicio ordinario, cuánto dura, sobre todo, costo-beneficio, y en un juicio ejecutivo, que eran como los dos pilares de los procedimientos que tenemos. Ya vimos el juicio ejecutivo, ya vimos que es una herramienta muy eficaz para llegar al éxito de la cobranza, pero el juicio ordinario no lo queremos dejar de lado porque hay empresas, y el licenciado Héctor también no me dejará mentir, en las que no celebran títulos ejecutivos, sino celebran contratos. Esos contratos por su naturaleza los tenemos que demandar en esta vía, a menos que no traigan las reglas de cuándo se hace ejecutivo un juicio. Pero un contrato per se, tenemos que irnos a un juicio ordinario mercantil. Bueno, continuamos, licenciado Héctor. Los alegatos y a llegar a la sentencia son las últimas dos etapas del proceso. ¿Qué podríamos decir de los alegatos? Y bueno, antes, igual esta persona, Abascal, pues si tiene alguna duda de que cualquier cosa que quiera que profundicemos, pues adelante, pues que haga la pregunta. Claro. Y bueno, los alegatos pues, no es otra cosa más que la conclusión del proceso. O sea, es la oportunidad que tenemos de dar nuestro punto de vista sobre cómo tiene que resolver el juez. Entonces, es como un resumen. O sea, tú vas a decir, yo demandé esto, lo acredité con esta prueba y por lo tanto, o sea, es un silogismo, ¿no? O sea, premisa mayor son mis hechos, premisa menor son mis pruebas y la conclusión es que tú tienes que condenar a esto o me tienes que absolver porque no se acreditó tal circunstancia, ¿no? Así Entonces, es. lo que tienes que hacer ahí, tienes que identificar de manera precisa cuáles son los elementos de la acción que te están demandando. Entonces, bueno, en esta acción de la compra del coche, pues tienes que ver si es cumplimiento forzoso del contrato o es la rescisión, ¿no? Exacto. Que cada parte se devuelvan las prestaciones. Entonces, con base en eso, tú tienes que identificar los elementos de la acción y dependiendo quién sea, si eres el actor, si eres el demandado, si eres el comprador, si eres el vendedor, decir, bueno, acredité que entregué el coche, acredité que no me fue entregado el precio, o sea, es un hecho negativo que se acredita cuando la otra parte no acreditó haber pagado el precio y por lo tanto lo procedente es que o se me devuelva el coche o se me pague el precio, según sea, ¿no? Así es. Los alegatos, sí los lee el juez, sí es obligación del juez estudiarlos. Bueno, o sea, de conformidad con el código sí, pero todos sabemos que en la práctica, pues hay muchos jueces que literalmente los ignoran, ¿no? Exactamente. De ahí pasamos a la última etapa del procedimiento, del proceso como tal, que viene siendo la sentencia. La sentencia, sabemos, por práctica o por lógica, que pues es la decisión o el fallo final del juzgador, ¿no? Ahí condena, absuelve o deja salvo los derechos para que se promuevan en la vía idónea. Después de la sentencia, tenemos la apelación. La apelación, como decía el licenciado Héctor, pues ya es la segunda instancia y pues es una apelación en contra de la sentencia definitiva. ¿Qué buscamos? Pues que un tribunal de alzada, un tribunal de segunda instancia, modifique, revoque la sentencia de primera instancia. ¿Qué más podríamos abonar a las etapas del juicio, licenciado Héctor? Bueno, pues la ejecución, o sea, la materialización
de las prestaciones, o sea, bueno, además después de la segunda instancia viene el amparo, entonces que también Claro. pues es otro mundo, ¿no? O sea, pudiéramos estar ganando en la primera, en la segunda instancia, y en amparo pues puede que pierdas todo, ¿no? Por eso también es muy importante conocer el juicio de amparo. Así es. Adentrándonos un poco al tema de cobranza que tenemos el día de hoy, a diferencia del juicio ejecutivo mercantil, ya lo habíamos visto, el auto de execuendo, que ese viene siendo el auto admisorio, podemos embargar, emplazar y requerir de pago al mismo tiempo. Eso en la misma etapa del emplazamiento, que viene siendo la primera. En un juicio ordinario mercantil, ¿en qué etapa podemos embargar bienes? Después de la sentencia. Entonces, un poquito con el comentario de Abascal, de Carlos Abascal, viene siendo esto, pues efectivamente, los juicios vienen siendo dos vías diferentes. ¿Cómo nos vamos a ir a cada uno de ellos? Pues dependiendo de los documentos o los hechos que tengamos. Sí, ya sabemos, lo vimos en la clase de ejecutivos, no lo vamos a repetir, pero el 1393 del Código de Comercio señala cuándo un juicio será ejecutivo y por ende tenemos el acceso inmediato al auto de execuendo, al embargo directo, y los que no sean ejecutivos, su naturaleza va a ser una vía ordinaria. Ya vamos a tener que embargar hasta después del procedimiento. ¿Cuánto tiempo podríamos tardar, licenciado, en un promedio, en un juicio ordinario, desde la presentación de la demanda hasta iniciar con la ejecución? En un promedio, que una contraparte que sí te conteste, pero que no hay tantas pruebas, cuánto nos podrá llevar? Pues yo creo que unos 4 años. 4 años. Bueno, tú traes más asuntos en donde hay más controversia y los conozco, entonces creo que son juicios que traen bastante tiempo, pero pues efectivamente esto nos permite el derecho mexicano y esto nos permite el sistema judicial irnos hasta 4 años en un juicio para recuperar un adeudo. En el caso específico del día de hoy, recuperar la cantidad de 70,000 pesos por la venta del carro se nos puede alargar hasta 4 años. Y sí, es real, no importa la cuantía, importa ahora sí todo lo que se vaya desenvolviendo durante el procedimiento natural y durante las demás instancias. Entonces, 4 años en lo que pudiéramos haber hecho un embargo en un mes, ¿no? Un mes y medio en que presentamos la demanda y ya tenemos el auto de execuendo. Y si es que encontramos al deudor en la primera vuelta. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, yo creo que, o sea, es bastante variable. O sea, yo creo que si le echas todas las ganas para cobrar y tienes la suerte de que la contraparte no se defiende bien, pudieras llegar a recortarlo a 3 años, ¿no? Pero todo depende de tu contraparte. O sea, yo tengo expedientes de 2010, o sea, 11 años, imagínate. Y además de la apelación y el amparo, o sea, hoy en día los jueces son más abiertos a considerar la cosa juzgada. O sea, en la universidad nos han enseñado que la cosa juzgada es algo inamovible, pero lo cierto es que existe un juicio que se llama juicio de nulidad de asunto concluido, en la que tú puedes modificar la cosa juzgada. O sea, algo que ya estaba resuelto hasta en amparo, tú lo puedes modificar. Y entonces una ejecución del 2011 puede ser que al 2021 tengas que volver a empezar con este nuevo juicio de acción de nulidad de juicio concluido. Entonces sería como multiplicarlo por 2. O sea, si lograste hacerlo en 3, serían 6. Y así, si lograste que fueran 5, fueran 10. Porque Exacto. tienes que volver a empezar. O sea, sería otra vez primera instancia, segunda instancia y amparo. Así es. Pues bueno, concluimos las etapas de los juicios. Vamos a la siguiente diapositiva, que viene siendo, ahora sí, los temas de el hubiera no existe, acción oportuna y el costo de la desidia. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El hubiera no existe. Ya adentrándonos al caso en concreto, licenciado Héctor, tenemos 4 puntos en esta diapositiva. El hubiera no existe es ya, lo que hicimos, ¿sale? El primer punto es documentar el adeudo en un pagaré. ¿Qué es esto? Es un título mercantil ejecutivo que nos permitirá, como ya lo hemos comentado, acudir a la instancia ejecutiva mercantil. Es decir,
ahorrarnos un procedimiento largo, llegar al embargo de manera pronta y eficiente. El segundo punto dice celebrar un reconocimiento de adeudo, título civil ejecutivo. ¿Qué nos podrás decir de este segundo punto? Un reconocimiento de adeudo, un convenio, ¿no? Sí, o lo que comentaba Carla, los medios preparatorios para el título ejecutivo también, o sea, sería citar en el juzgado, o sea, emplazar a la contraparte y enseñar el contrato, y si no se presenta o si sí se presenta, pero reconoce el adeudo, pues ya tendrías un título ejecutivo, ¿no? Exactamente. El tercer punto son penas convencionales. Las penas convencionales las pactamos en el contrato, que fue también algo que le faltó a las partes que tenemos el caso el día de hoy. No pactaron penas convencionales, ni intereses moratorios, ni indemnizaciones en caso de incumplimiento. Entonces, la suerte principal viene siendo tal cual los 70,000 pesos, y aquí vamos a tener que tomar un interés legal, ¿no? Un interés moratorio legal, porque no hubo ninguno pactado y ninguna pena convencional. Digo, independientemente que procedan daños o perjuicios muy difíciles de acreditar, pues va a ser suerte principal más intereses moratorios legales, a una tasa legal. El cuarto punto dice garantías adicionales de pago. ¿Qué podemos ingresar en el contrato? Un fiador o aval, obligados solidarios, reserva de dominio. ¿Qué nos puedes decir de estas garantías adicionales de pago, licenciado? Bueno, pues sí, como lo pones ahí, pues sí, es de lo mejor hacerlo. Y también justo la reserva de dominio hubiera resuelto el tema aquí, ¿no? Porque en la reserva de dominio, como su nombre lo dice, o sea, te reservas la propiedad como tal del bien inmueble hasta que se termine de pagar. Exacto. Entonces, tú aparecerías, o sea, bueno, el antiguo propietario aparecería como propietario en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era lo que venía ahí. Entonces, de entrada te quitarías ese problema de que el comprador lo vendió a otra persona para... Ah, eso viene después, ¿va? Sí, Ah, no, pero sí. De todas maneras, ¿qué nos serviría? Tienes razón, para que el vehículo siga tu nombre en una dependencia, y a lo mejor ahí puedes hacer otra estrategia legal, ¿no? A lo mejor una denuncia por robo, y ahora sí. sí vamos a localizarlo en la vía penal. Muy Sí, bien. efectivamente, porque como sigue estando a tu nombre, o sea, y pactas que hasta que te lo termine de pagar hacen el cambio de propietario, entonces una estrategia más efectiva sería reportarlo como robado, ¿no? Exactamente. Y en Sí, ese porque mismo día él lo tiene el vehículo. recuperas. Él tiene el vehículo, así es. Siguiente diapositiva, por favor. Muy buen tip. ¿Qué acciones oportunas hubiera tenido el acreedor en este asunto? Primero, negociar la devolución del vehículo. A veces, lo platicaba otro oponente, el sentimiento personal pues, te hace no llegar rápido al día siguiente en que incumple tu contraparte. Le das chance, le das un plazo de gracia, dices, pobre, está, ahora sí que trae el problema económico por la pandemia y demás, pero las acciones oportunas, pues la primera es llegar y decirle, devuélveme el vehículo y en cuanto me pagues, te lo regreso, ¿no? El segundo punto es demandar lo antes posible en la vía que corresponda. En este caso, la vía ordinaria civil. ¿Por qué? Porque ya comentamos que no entra en un juicio ejecutivo mercantil. Demandar antes. ¿Por qué? Porque mientras se admite la demanda, mientras sale el auto admisorio, vemos que esté bien, que no tiene errores y no hay que volverlo a promover, promover una corrección, una regularización del procedimiento. Todo esto, sacar fecha con el notificador y demás, nos puede llevar a que en un mes apenas ya le dimos ese plazo de gracia por naturaleza del propio juicio, pero en un mes ya estamos emplazándolo. El tercer punto, me gustaría darte la palabra, licenciado, medios preparatorios a juicio ejecutivo o medios preparatorios a juicio. ¿Qué podríamos aquí hablar? Bueno, los medios preparatorios, como bien lo dijo Carla en su pregunta, o sea, simplemente es que ante un negocio que no trae aparejada una ejecución, como podría ser un título de crédito, tú lo puedes convertir en un título que traiga aparejada ejecución. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que presentar un escrito en el que
citas a esta contraparte para que reconozca el negocio del contrato, y si lo reconoce, puedes ya embargar, o sea, te da la facultad de embargar desde el inicio, Exacto. o sea, embargar los 70,000 pesos. Sí, ¿Y qué le puedes embargarle cuentas bancarias? O sea, ya no tienes que ir a su casa, embargarle ahí el refri y todo. O sea, puedes embargar cuentas bancarias y sería lo ideal, ¿no? claro. Giramos oficio a la CNBB con el nombre, CURP y RFC, como lo comentó el licenciado, y solicitamos el embargo de cuentas precautorias. Ya lo habíamos platicado en otra sesión. Muy bien. El cuarto punto, iniciar una denuncia penal. También lo platicamos en otra sesión, que la línea civil y penal pues es muy delgada, ¿no? Porque la fiscalía, el Ministerio Público te dice que bueno, hay elementos en materia penal que hay que acreditar o que se vayan acreditando conforme se va integrando la carpeta de investigación para que encuadren un fraude, ¿no? Sobre todo ese dolo, acto de malicia, de mala fe, que desde el principio en que se contrató la venta del automóvil ya se sabía que no se iba a pagar, ya se sabía que se iba a salir del país, o sea, hay muchas cosas que hay que encuadrar para llevarlo a una denuncia penal, pero pues ahorita dimos un tip muy bueno. Con la reserva de dominio hubiéramos podido denunciar el carro como robado y rápido recuperamos el vehículo, ¿correcto? Entonces, ¿algo más que decir, licenciado, de esta diapositiva? ¿Alguna otra acción oportuna? No, todo bien. Muy bien. Siguiente, por favor. El costo de la desidia. ¿Cuál va a ser el costo del acreedor en este asunto? Primero, pues va a perder la moto, vehículo y el dinero. Y la siguiente, pues que tiene un tema de prescripción que es 5 años para materia civil y 10 años para materia mercantil. Vamos, necesita mar y tierra tratar de encontrar al deudor antes de este término para que su acción continúe vigente. ¿Algo más? ¿Qué más crees, licenciado, que le pudo o que le va a costar al acreedor el que no haya recuperado rápidamente su dinero? Va a tener que contratar abogado si es que quiere demandar. Como lo mencionaba el mismo caso práctico, por la suerte principal a lo mejor no es un asunto interesante por un abogado, porque ya de entrada pues te va a cobrar un 20-30%, pero pues, ¿cuánto te va a cobrar de anticipo? Entonces, a lo mejor sí es muy complejo contratar un abogado con una suerte principal de 70,000 pesos. Y todos los gastos que se vienen, ¿no? Si sí decides entrarle con un abogado, vas a tener que erogar gastos, vas a tener que erogar temas judiciales, copias, gasolina, todo lo demás que te cobra el abogado, ¿no? Dependiendo cada quien sus honorarios. Hay una pregunta, veo, de Iván Ruiz. Dice, si la pena convencional que se establezca en el contrato no alcanza a cubrir los daños y perjuicios que le causó el incumplimiento, ¿puede de todos modos promover la demanda por ese concepto? Licenciado Héctor. Yo diría que no, porque justamente la pena convencional es la precuantificación de los daños y perjuicios. Exacto. Entonces, pues tuviste que haber cuidado que tu pena convencional fuera suficiente, ¿no? Porque, o sea, la idea de la pena convencional es eso, o sea, que sea un castigo ante el incumplimiento. Entonces, justo por eso tienen que ser muy atractivas o sea, muy atractivas o muy ejemplificativas, ¿no? De no incumplir. Entonces, si llegaras a ese supuesto en el que tu pena convencional no es ni siquiera suficiente para los daños y perjuicios que sin pactarlos puedes tener derecho a ellos, pues, o sea, está muy mal hecho ese contrato. Exacto. Y además tenemos la regla que la pena convencional no puede ser superior a la suerte principal del contrato, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, suponiendo en este caso práctico que tenemos, si el vehículo se pactó la compraventa en 100,000 pesos, la pena convencional puede ser hasta 99,000 pesos, pero no puede ser mayor, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ya tienes un doble beneficio, pero también desde el otro punto de vista, ¿qué parte te va a firmar un contrato con una pena convencional de casi el mismo valor del contrato? ¿Qué puedes tú argumentar? Pues si tu voluntad es pagar, no tienes por qué preocuparte, ¿no? Pero bueno, efectivamente, si los daños y perjuicios son mayores que la pena convencional, pues ahora sí que no podríamos demandarlos. Siguiente, por favor.
Errores comunes y hacks. ¿Qué errores comunes tenemos? Creer en la gente. En los negocios no hay amigos, hay contratos. Como lo comentábamos hace unos momentos, pues son errores comunes y aquí sucedió y suceden todos los días. No solicitar garantías también fue un contrato que no tenía un respaldo en caso de incumplimiento. ¿Qué garantías? Digo, a lo mejor el contrato tiene una suerte principal baja, pero conocemos las garantías que ya los habíamos platicado en otro curso, que es la prenda, la hipoteca, la fianza. Entonces, dependiendo del tamaño del contrato, del negocio, podemos estipular este tipo de garantías y nos evitamos el que en caso de incumplimiento no cobremos el adeudo. Tercer punto, poner domicilios distintos de donde sí viven, oficinas y trabajo. De todas maneras, licenciado, hace rato que comentabas que cuando no encontramos a un deudor tenemos que girar oficios a todas las dependencias. ¿Es correcto o qué me podrás abonar en que sí o sí, de todos los domicilios que nos arrojen, tenemos que intentar emplazarlos en todos? Si las 18 dependencias nos arrojan 18 domicilios, tenemos que agotar todos los domicilios antes de irnos a edictos, ¿es verdad? Sí, de acuerdo, completamente. Ha pasado que de los 18 domicilios que arrojan las dependencias, vamos a 5, tratamos de continuar con la siguiente etapa, puede ser motivo de una nulidad del procedimiento. Entonces, se van a retrotraer los efectos y pues no vamos a conseguir nada, vamos a tener que volver a emplazar o intentar emplazar en los demás. Entonces, se pueden poner distintos domicilios, esto en aras de que los encontremos en otros lugares. No celebrar el contrato ante notario permite el pacto de procedimiento, emplazamiento sin búsqueda. ¿Tú has celebrado contratos con notario, licenciado? Sí, pero ya de suertes principales muy grandes. O sea, para esto del coche, pues no vale la pena, porque o sea, el notario te va a cobrar hasta 10,000 pesos. O sea, Claro, por la ratificación de firmas, ¿no? Casi, casi. Hay un punto importante aquí antes de pasar a la pregunta de Iván. La fecha cierta. Para materia fiscal, ya sabemos que lo comentábamos en otras clases, que hay que darle fecha cierta a los actos, ¿no? Entonces, a lo mejor para evitar posibles situaciones, contingencias legales, no es necesario ir con un notario a ratificar, digo, simplemente con una copia certificada que es mucho más económica, le damos una fecha cierta al documento y ya podemos blindarnos en un doble aspecto, fiscal y civil. Hay una pregunta que nos dice Iván sobre las garantías que he visto que muchos utilizan títulos de crédito como los pagarés, pero refieren la causa del adeudo, es decir, lo relacionan con el contrato. En ese caso, tengo entendido, pierdes la oportunidad de llevarlo a juicio ejecutivo siempre. Licenciado Héctor. mira, yo creo que es muy bueno usar pagarés. De hecho, es lo que yo les iba a sugerir. O sea, para este tipo de negocios de 100,000 pesos, o sea, que no vas a ir con un notario y así, lo mejor es celebrar pagarés. Pero un error muy común, justo como dices, es relacionarlo con el negocio causal. Sí, Entonces, lo importante es así, literalmente como un pagaré de papelería. O sea, son de los más efectivos porque no dice nada, nomás dicen, esta persona me debe tanto y ya. O sea, yo me obligo a pagar, debo y pagaré la cantidad de tanto, fecha donde lo expediste, fecha donde lo vas a pagar, nombre, firma, el interés, etcétera. O sea, nada de hablar del negocio causal. Si lo relacionas con el negocio causal, no es que pierdas la oportunidad de mandarlo. Lo que va a pasar es que te van a oponer excepciones del negocio personal. causal, no las excepciones tasadas del pagaré que vienen en el artículo, no me acuerdo cuál, de la ley de títulos y operaciones de crédito, que solo es excepción de pago, etcétera. O sea, ya limitas más al deudor, ¿no? Claro. Y además, otra cosa importante o que te sugiero que hagas es que circules el pagaré, porque si tú circulas el pagaré, o sea, ya no hay manera que detengas ese pagaré. Por ejemplo, que Pedro me suscriba un pagaré a mi favor, entonces yo para cobrárselo a Pedro lo que haría sería circularlo, lo endoso en propiedad a otra persona y que esa persona se lo demande a Pedro.
Entonces, Pedro no le va a poder oponer excepciones del coche ni de nada a esa otra persona. Entonces, literalmente no le va a quedar otra más que pagar o que le embarguen sus cuentas. Exactamente. Buena estrategia, ¿eh? Te evitas excepciones personales endosando en propiedad el documento a otra persona, ¿correcto? Y que sea tu confianza, obviamente, ¿no? Que sea Porque tu luego pues, confianza. ya te quedas sin pagar. Claro que sí. Si no hay dudas por el momento, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Yo no sé si contestamos la pregunta de Iván. Sobre las garantías he visto que muchos utilizan. Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí lo Y bueno, contestamos. otra cosa importante es que a pesar de que pierdas, digo, en el supuesto que pones, no pierdes la vía ejecutiva, pero si hay supuestos como el de prescripción, en el que pierdes la vía ejecutiva, siempre vas a tener la vía ordinaria mercantil, solo que te vas a tardar más. O sea, porque la deuda existe y está documentada en ese pagaré, que a lo mejor se te pasó el plazo para la vía ejecutiva, lo puedes promover en la vía ordinaria. Así es. Muy buen tip. Siguiente diapositiva y vamos a pasar a los hacks. ¿Qué hacks tenemos en esta clase? El primero dice, siempre garantizar una obligación. Ojo, no es lo mismo el medio de garantía que la garantía en sí. Segundo punto, iniciar los procedimientos o juicios en cuanto se dé el primer incumplimiento. Siempre se puede negociar. Tercero, celebrar el contrato ante notario o ante un centro de mediación o justicia alternativa. Para hacerlo, título ejecutivo y procedimiento convencional. En estos tres hacks, vamos, creo que el segundo se asocia más a la cobranza extrajudicial que vimos en la clase pasada. ¿Qué es mejor? Pues llegar a un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? O un mal pleito. Entonces, sí es bueno, o siempre está la oportunidad de negociar antes de instaurar un procedimiento y sobre todo por una cuantía como la de 70,000 pesos. El que me lleva al tercer punto. Por la cuantía, licenciado, ¿tú crees que sea bueno celebrarlo ante un notario, un centro de mediación o justicia alternativa? Pues por la cuantía de 100,000 pesos yo creo que no, porque te vas a gastar más. Exactamente. Muy bien. ¿Algún otro hack o tip que nos quisieras dar, licenciado Héctor, en los juicios ordinarios? Digo, ya sabemos que hay que evitar el ordinario, vámonos al ejecutivo, ¿no? Pero si ya tenemos un ordinario, ¿qué podemos hacer para tener una cobranza efectiva? Bueno, si quieres como agilizar el juicio, pues lo que puedes hacer es evitar muchas pruebas, muchos testigos y así, y tú mismo hacerlo ágil, ¿no? O sea, no que tú mismo te entorpezcas el juicio. Exactamente. O sea, irte Sí, a lo básico, o sea, exhibir el contrato, emplazarlo y listo. O sea, entre más como hechos narres y así, lo vuelves más lento. Yo diría eso. ok. Muy bien. ¿Algún otro comentario, duda que tenga ahora sí el auditorio? Este es el momento para desahogar pruebas, más bien dudas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué criterios relevantes tenemos? En este momento, pues ahora sí que ya los dimos todos en el juicio ejecutivo, porque son los que en verdad nos interesan para una cobranza efectiva. Ya sabemos que en los juicios ejecutivos hay sobre todo más reglas, ¿no? Que en el juicio ordinario, sobre todo para tener un título de crédito, pues que cumpla con la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, con los requisitos, y aparte dentro del procedimiento hay muchas reglas que hay que seguir. Pero de entrada, licenciado Héctor, me gustaría preguntarle al auditorio si hay otra duda que podamos plantearles, algún caso práctico que tengan ustedes ahorita en la oficina, de la vida diaria, por favor, nos gustaría. Hay un comentario de Ricardo Romero, licenciado, te lo voy a leer. En cuanto al arrendamiento, mucha gente sigue solicitando pagarés. ¿Qué tan efectivo como método de coerción es seguir firmando pagarés? Ya que, como mencionaban hace rato, el deudor puede exponer sus excepciones al momento de contestar que la deuda se originó de otro negocio, es decir, el arrendamiento. ¿Cómo ves este comentario, Lick? Bueno, es que depende cómo hayas hecho los pagarés, porque si hiciste los pagarés bien, si te asesoraste con un abogado o eres abogado y seguiste las reglas de la ley de títulos y operaciones de crédito, aunque el arrendatario te diga que esto
el negocio causal, o bueno, se originaron de un contrato de arrendamiento, no importa, porque el pagaré es autónomo. O sea, el problema es cuando queremos insertar pagarés dentro de un contrato, o sea, eso es lo peor que puedes hacer, porque no, o sea, pierde sus elementos como la autonomía, la literalidad, todo que es afín a un Incorporación, título de claro. crédito. Y bueno, sobre los pagarés de los arrendamientos, si los haces bien, como los de papelería, literal es el mejor ejemplo, pues pueden vencer sucesivamente. O sea, puedes decir que venzan, que ante el incumplimiento de 3 pagarés, venzan todos. Entonces, puedes demandarle, o sea, por ejemplo, rentas un inmueble y no te paga durante 3 meses, puedes demandarle el vencimiento anticipado y sucesivo de los otros, ¿cuántos serían? Subsecuentes, claro. 9. No, 9, sí, de los otros 9, porque son 12, ¿no? Exactamente. De hecho, pues sí, buen tip. O Y sea, demandas la cantidad completa, o sea, la renta que ibas a percibir durante los 12 meses. sí. De hecho, Ricardo, otro tip en materia de arrendamiento. Sabemos que a veces los contratos estipulan de que se pagarán 10,000 pesos de manera mensual, ¿no? Y el contrato es por un año. Lo veíamos en otro curso de Logic que es recomendable que en vez de poner 10,000 pesos mensuales por un año, estipulemos que el contrato, más bien el contrato de arrendamiento, la renta es de 120,000 pesos a un año, que se pagarán de manera mensual por la misma cantidad proporcional, es decir, de 10,000 pesos. ¿Qué puedes hacer con eso? Si quieres pactar una pena convencional, quieres pactar o relacionar pagarés, sabemos que, de acuerdo a la regla que comentamos hace unos momentos, la pena convencional no puede ir más arriba de la suerte principal del contrato. Si narramos el contrato de esta manera y decimos que son 120,000 pesos en 12 mensualidades de 10,000 pesos cada una, tenemos que la suerte principal es de 120,000 pesos. Entonces puedes poner una pena convencional de 100,000 pesos, ¿sí? Pero si narramos a lo mejor el sentido del texto del contrato es 10,000 pesos de manera mensual, durante 12 meses, a lo mejor puede ser causal de controversia o de interpretación por parte de un juez que la suerte principal son 10,000 y no 120,000. Esto lo comentamos en un curso de Logic de inmobiliario y pues yo te paso ahora sí que el tip. Y como dice el licenciado Héctor, si hacemos unos buenos pagarés, no importa que el acto, la naturaleza sea civil, la del arrendamiento, sí, los pagarés, pues de acuerdo a los principios que vimos hace unas clases, literalidad, incorporación, autonomía, se cumplen, no tenemos ningún problema, podemos demandar las dos vías. Ahora, si estamos desde el punto de vista del arrendatario, pues hay que cuidar que no nos dobleten el pago, ¿no? O sea, sí hay que relacionar esos dos documentos. ¿Sale? ¿Qué otro comentario nos podrás dar, licenciado Héctor, respecto a esta clase? De nada. Bueno, terminando con la pregunta de Ricardo, o sea, puntualizar y dejar muy claro que una cosa es tu contrato de arrendamiento y otra cosa son los pagarés. O sea, en tu contrato de arrendamiento no tienes que decir absolutamente nada de los pagarés y en los pagarés no tienes que decir absolutamente nada de tu contrato de arrendamiento. O sea, tú agarras a tu arrendatario y le dices, me firmas este contrato y aparte estos pagarés y en tus pagarés no pongas nada del contrato de arrendamiento. Y si haces esto, ya estás del otro lado. Exactamente. Bueno, auditorio, pues si no hay más preguntas por el momento, el día de hoy pues concluiríamos con esta sesión. Yo agradeciéndole bastante al licenciado Héctor Sánchez Carrera, buen amigo y mercantilista, litigante por naturaleza, también su fuerte es litigio familiar pues bueno, él tiene práctica, lo repetía en Ciudad de México, pronto estará con nosotros también aquí en Jalisco litigando, entonces pues te agradezco demasiado tu tiempo, licenciado Héctor. Qué bueno que estuviste con nosotros el día de hoy y esperemos tenerte en más clases, ¿te parece? Gracias, Pedro. No, gracias a ti por invitarme y al auditorio por escucharnos el día de hoy. Muy bien, Igual pues muchísimas. invitarlos de verdad que si tienen alguna pregunta, con confianza, estamos aquí para contestarlas. Y de todas maneras, sabe el auditorio que tenemos un grupo de WhatsApp, ahí pueden poner los casos prácticos que tengan. Digo, si en este momento a lo mejor no traen a colación alguno, pero en determinado momento recuerdan,
también nos los pueden hacer llegar por ahí y con gusto se lo compartimos al licenciado Héctor o su servidor o con el equipo de Logic de abogados, pues podemos tratar de darles una respuesta, ¿sale? Entonces, pues en nombre de Logic y de su servidor, les agradezco el auditorio el día de hoy. Fue una clase un poco más pesada porque sabemos que para nuestro tema, tiene razón la pregunta de Carlos Abascal, pues nuestro tema que es cobranza, creemos que hay métodos más eficientes de cobranza que el juicio ordinario como tal, pero sabemos también que si no contamos con esos documentos, tenemos que instaurar esta vía. Ya vimos cobranza extrajudicial, ya vimos cobranza a través de juicio ejecutivo y en este momento estamos concluyendo ese círculo con la cobranza a través de un juicio ordinario mercantil. Entonces, pues les agradezco bastante y pues continuamos con los siguientes cursos el próximo martes. Saludos a todo el auditorio. Hasta luego. Bye. Hasta luego.